Cada paso y cada huella tuya es única. Muy bien, amigos, volvemos al aire, segundo bloque del programa. Estamos en este bloque acompañado por Monseñor Fernández. Gracias por venir. Un gusto. Cuando hablamos la semana pasada para invitarlo, era como era otro país, digamos. Estábamos mal, pero no de esta manera. Digo, vamos a hablar de la cuestión social, pero parecía ser que explotó todo en estos días, ¿no? Sí, es cierto, ¿eh? Yo venía pensando eso justo. Creo que el martes me invitaste y digo, bueno, de una semana a la otra hemos tenido una serie de complicaciones y de anuncios que pintaban para bien, pero parece que fueron frustrados todos, ¿no? Que han fracasado, ¿no? Ustedes tienen una visión, porque están en un sector de la trinchera que por ahí le da un panorama, digamos, distinto al que nos da a nosotros o al que le da a la política también. Yo recién hacía un comentario, y creo que usted lo estaba escuchando, sobre la situación social, que si bien es cierto, es dura, nadie la puede discutir, pero también hay una red de contención bastante grande como para que la gente no tenga que salir a robar para alimentarse, digamos. ¿Ustedes cómo lo viven esto? ¿Cómo tienen una imagen parecida a la que le estoy dando? ¿Qué sensación tienen? Sí, la situación es difícil y evidentemente nosotros estamos pensando que tendremos que redoblar la contención que se hace ya de por sí con nuestra gente. Pongo un ejemplo, los comedores en los cuales tenemos más de 120 a lo largo de la diócesis. Todo eso ya requiere una inversión de parte nuestra porque sabemos que el aporte que nos viene del Estado para poder atenderlo es exiguo y cada vez alcanza menos. Pero bueno, como ahí está el valor agregado de la comunidad que dona algo y el comerciante que pone otro poquito y la mano de obra es de gente buena que se vaya a cocinar y que no va a permitir que llegue a la gente algo de mala calidad o que llegue algo pobretón, ponen lo suyo para darle casi el doble de ese valor, ¿no? Pero claro, cada vez, antes eran los chicos, ahora con el chico empezaron a venir los abuelitos también, y después los hermanitos y también la mamá, y bueno... O sea, hay un crecimiento fuerte de la demanda de esto. Hay un crecimiento, sí, hay un crecimiento. Nosotros ¿Se viene dando de cuándo, Monseñor? Y esto desde hace tiempo. Mira, yo recién pensaba, cuando te escuchaba, digo yo, el 1 de septiembre hizo 7 años que llegué a Jujuy. Creo que no hay día que no, de estos 7 años, que no dejé de recibir gente pidiéndome trabajo. O sea, o buscando dentro del ámbito de la iglesia, de una escuela, o donde fuere para hacer cualquier cosa, o pidiendo que intercediera y si conocía a alguien. Todas situaciones dramáticas, porque claro, está de cada persona que viene y que se te pone a llorar porque tiene hijos que alimentar, te parte el alma. Y eso, la verdad, fue cada vez más en aumento, ¿no? Cada vez más en aumento. Vos ves el crecimiento también de la gente que en la calle hoy vende lo que puede y cualquier cosa, ¿no? Con tal de llevar un pesito a la casa, ¿no? Así que está muy preocupante la cosa. La verdad que yo me hago este razonamiento así, quizá no tan agudo como el que vos podés hacer de múltiples condicionantes de esta situación, pero digo, gente tan inteligente, la que se supone que está en el gobierno, muchos de ellos son empresarios exitosos en lo suyo, no logran hacer un gobierno exitoso para los argentinos, ¿no? Porque a todos ellos creo que les va bien en lo que han gestionado, ¿no? La gestión particular parece que es muy distinta a la pública, digamos, sí. Y no han logrado traducir esto, digamos, ¿no? Sí, el Estado tiene otras condicionantes por ahí. Ahora, coincide conmigo en este marco de que por ahí no es un ambiente como para alguno espera, un estallido social. ¿Esto está contenido de alguna manera? Sí, creo que estamos lejos de aquellos episodios, ¿no es cierto? Incluso que yo he vivido acá hace 5 años atrás, ¿no? Donde estaba muy complicada la cosa, ¿no? No, creo que en este momento la gente está expectante, ¿no? Es decir, ha recibido el golpe de las tarifas de los servicios públicos con mucho sufrimiento. Cuando empieza a escasear la comida o si los supermercados empiezan a retasear un poquito los productos o no hay ahí algo que pueda salvar la economía diaria, creo que ahí se puede poner un poquito más angustiosa la gente, porque, claro, la comida es lo primero en este caso. Así es. Y la iglesia, Monseñor, o sea, me da la sensación de que desde que se dio el debate del aborto, donde la iglesia también ha tenido, yo digo siempre, ha sido como un partido de dos
de dos tiempos bien marcados. Cuando se hizo el tratamiento en la Cámara de Diputados, es como que todos los sectores celestes, por ponerle un nombre, digamos, para identificar, tuvieron una actitud más pasiva. Cuando se generó el segundo partido, digamos, en el Senado, es como que todos los sectores, entre ellos la Iglesia, como uno más lo pongo, han salido de una actitud distinta, nada pasiva, mucho más activa a la calle. Se ha generado un ataque más fuerte hacia la Iglesia de ese momento, se nota que hay agravios más fuertes, de grupos mínimos, me da la sensación, pero mucho más virulento en los últimos tiempos. ¿Convive con esto? Sí, sí, es cierto. Bueno, creo que las noticias nos traen todos los días situaciones así dolorosas en distintas partes del país y bueno, hay un nivel de agresividad producto de que, bueno, no se ha sancionado la ley, de que se atribuye como la única responsabilidad de eso a la Iglesia, que hizo a lo mejor su gestión, cuando en realidad lo que hicieron fueron los fieles y muchos de ellos evangélicos también, de otras confesiones religiosas que han sacado del acervo que tenemos cultural y religioso nuestro respeto por la vida, ¿no? En eso a veces uno se siente sí, un poco maltratado, porque la verdad que llegar a la injuria, llegar al insulto, llegar a destruir lugares sagrados que hacen a las personas, que le tocan el sentimiento de las personas, me parece que es muy grave. Bueno. Hubo el domingo, pasaba yo por la iglesia de San Francisco, en la calle Belgrano, y vi a un señor, él personalmente con su tarrito de pintura blanca, que estaba blanqueando a alguien que en horas de la mañana, temprano, con pintura roja, había hecho varias pintadas. Y él estaba blanqueando eso, o sea, tratando de tapar el insulto. No era solución, digamos, porque para la piedra la cosa no sé si es peor que la otra, pero tratar de que el insulto no quede ahí puesto de esta manera. Pero esto ha crecido mucho, inclusive hubo iglesias atacadas con bombas molotov, se quemaron en algunas partes, es como que hay una virulencia más grande, ¿no? Sí, sí, eso es preocupante porque va quitando lugar al diálogo y al entendimiento, digamos, a través del cual las personas expresamos nuestras ideas, ¿no? Y a veces uno se siente que, bueno, cuando el otro habla, aunque sea una minoría, hay que dejarlo hablar porque tiene libertad de expresión. Cuando la Iglesia habla, parece que él no puede hablar porque hace lobby, o su posición o su postura es tan fuerte que se tiene que callar la boca y no tiene que expresarse, ¿no? Y esto no debe ser así, tenemos que hablar desde la sencillez, desde cada uno exponer nuestras ideas y, bueno, poner nuestra lucha, así como aquellos que lo ponen batallando de un lado, nosotros defendiendo lo que creemos que es un valor importante para el hombre, que es la vida. Y el debate me da la sensación que no está terminado, monseñor, porque ahora quedó clausurado. El 2019 clausurado porque es un año electoral, es difícil trasladar esto, pero me da la sensación de que ese debate va a volver. Sí, esto va a ser recurrente, inclusive, bueno, hay una vía intermedia que hay que estudiar bien, que se puede abrir pronto, que es la despenalización a través del Código Procesal Penal, ¿no? Que puede abrir la puerta a lo que se cerró por el otro lado, ¿no? ¿Qué reflexión le cabe cuando se empieza a hablar de la apostasía, cuando empiezan grupos a tratar de juntar gente para ir a renunciar a la Iglesia? ¿Qué reflexión hace de esto? Bueno, primero nos da dolor, ¿no? Porque esos son como hijos de la Iglesia que en este momento la desconocen, ¿no? Por otro lado, nos tiene que hacer pensar algo que yo desde chico lo viví, decíamos, mucha gente se bautiza, pero no todos están evangelizados, ¿no? O sea, no todos comprenden la fe ni viven la fe. En otros parámetros se decía, de todos esos que están bautizados, hay un 5% que practican, que van a la misa. Y desde ahí uno entiende, claro, si a una criatura se la bautizó a los 40 días, y después nunca tuvo formación cristiana, llega a los 18, llega a los 20, ha sido formateado y su conciencia la formó los medios de comunicación social, los amigos, el ambiente, y hoy puede pensar totalmente distinto a la fe que le dieron a los 40 días. Y ahí es donde uno entiende, claro, ahí ha habido un vacío también de parte de la Iglesia de no acompañar a sus hijos en el desarrollo, en el crecimiento de la fe. Por eso es que uno se encuentra con esta gente que ya de hecho, muchos de ellos no son los practicantes de todos los domingos, no es la gente que ha comprendido un poquito los fundamentos de la fe y se mueven ya desde otra cultura, ¿no? En vez de contestarme con una crítica a los sectores que plantean la apostasía,
me ha contestado con una autocrítica al no haber sabido contener. Valoro mucho lo que me dijo, ¿no? De también salir en un mensaje absolutamente comprensivo y abarcativo, ¿no? Sí, bueno, yo a los sacerdotes les digo también, nosotros tenemos que hacernos cargo que hoy un chico toma la comunión, la confirmación, y después por ahí nosotros no le ofrecemos nada hasta que viene a lo mejor para casarse, ya después pasó mucha agua bajo el puente, ¿no? Aparte no hace falta ir a renunciar cuando directamente mucha gente renuncia porque ha sido bautizada, ha hecho la comunión, todo, pero no comparten los preceptos y están alejadas de la iglesia, digamos. Sí. Me parece un hecho más político que otra cosa, digamos, ¿no? De lo que se ha visto, pero me parece bueno este tema, ¿no? De decir, algo también tenemos que ver nosotros en no haber sabido contener, ¿no? No, por supuesto, sí, eso hace rato que lo vemos como responsabilidad, ¿no? De no abandonar. Inclusive este año, todo este año, nosotros en todas nuestras capillas, donde vaya usted a misa va a encontrar que estamos hablando de la transmisión de la fe en la familia, ¿no? Antes que pasara todo esto, porque lo pensamos cuando ni siquiera había sido puesto sobre la mesa el tema del aborto. Así que ya nos preocupaba que se va cortando esta cadena donde el papá y la mamá le transmiten la fe a su hijo, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo muy del fútbol, ¿no? Digo, nace una criatura y va el papá y suponete, lo hace del lobo, ¿no? Claro. Le regala ya la camiseta. Le regala el carnet, la camiseta. Claro, la camiseta. Pero le va a taladrar la cabeza con que él es hincha del lobo, a esa criatura a medida que va creciendo. Va a comprar la pelota celeste y blanca, todo. Pero si le compró la camiseta el día que nació y nunca más le habló que él es hincha de Gimnasia, cuando sea grande, no lo lleva a la cancha. No me representa, claro. No lo lleva a la cancha, como ninguno te lleva a misa, y lógico. Claro. Es bueno el ejemplo, me gusta. Con Francisco la iglesia tenía una actitud mucho más progresista, abierta. De hecho, antes de hablar de disolución matrimonial, yo soy una persona que disolví mi matrimonio y era una cosa tremendamente difícil, 6 años de una batalla. Hoy es una cuestión más abierta y más fácil de hablar, la comunión de los separados. Francisco ha transmitido cuestiones, digamos, para tratar de traer mucho más gente que de apartarla. Y esto le ha generado fuertes dolores de cabeza también de ciertos sectores conservadores de la iglesia, ¿no? Sí. ¿Cómo evalúa esto? ¿Cómo se está viviendo este tema? Sí, yo digo, no es una crisis preocupante, digamos, pero sí es la reacción lógica de ciertos sectores que ven que bueno, que por ahí entendieron el dogma y la doctrina como algo inamovible para cualquier tiempo, para cualquier momento de la vida, para cualquier circunstancia, sin ningún tipo de desarrollo, ¿no es cierto? Sobre todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida de las personas, con nuevas situaciones, con un mayor discernimiento, una actitud de acercamiento, no para decir que lo que está mal está bien, sino para saber acompañar a lo mejor situaciones que son grises, que hay que ver cómo las podemos ir mejorando, ¿no? Yo creo que es esa actitud de acercarse al hombre herido, digamos, que es el 99,99% de la humanidad, las personas perfectas, intachables, sin pecado. Hay una sola que es la Virgen María, ¿no? Los demás, todos estamos rotos por algún lado, ¿no? Entonces, el Papa cuando define la Iglesia como un hospital de campaña, donde tenemos que abrir las puertas para tratar de curar las heridas de la vida de tanta gente, está pensando primero poner un remedio y después ver cómo seguimos adelante. Esto algunos no lo entienden, quisiera que rengo, tuerto, ciego, como sea, esté en el ideal ya de la vida cristiana, cosa que no es posible. ¿Es el peor momento de Francisco, de su papado? ¿El momento más complejo, digamos, que le tocó? Puede ser en este momento, pero de todos modos son expresiones así minoritarias, ¿no? Yo creo que en general está contento el mundo con él, digamos. Uno ve cuando va a Roma, los romanos están felices. ¿Tiene trato usted con él? Del Papa que tiene, sí, cuando lo veo, conversamos. Había una relación buena con Jorge Bergoglio, ¿no? Claro, sí, bueno, yo era subordinado de él en Buenos Aires, me confió una tarea importante que era la dirección del Seminario de Buenos Aires, así que durante 8 años me respiraba un poco en la espalda, ¿no? Así que tenía bastante trato con él. Así que, pero siempre él está muy sereno con esto y sabe también que es un pequeño grupo, que no es nuevo, que existía y que, bueno, va a poner palos en la rueda a estas cosas porque, bueno, no las logra entender, ¿no? Así que, pero creo que, bueno, la Iglesia sigue adelante y estas circunstancias que hablamos
antes, sea las que fuere, en otros lugares mucho más difíciles, donde hay persecuciones a los cristianos y todo eso mucho más graves. La Iglesia tiene 2000 años, ha sabido salir adelante con la fuerza del Espíritu Santo y seguir proponiendo el mensaje de Jesús, ¿no? Es mucho siempre, a pesar de las miserias y las lacras que se ponen hoy sobre el tapete de la vida de la Iglesia, que son reales, dolorosas y lamentables, es mucho el bien que se hace a lo largo de todo el mundo, ¿no? Tuvo 2 viajes difíciles, Francisco. El de Chile se le hizo difícil, digamos. Me parece que lo asesoró, gente que lo rodeó le mintió, porque la reacción de Francisco fue casualmente esa. Se sintió que le mintieron, digamos, que no le dijeron toda la verdad y que eso lo llevó a él a equivocarse y a tener que pedir perdón en reiteradas oportunidades. Y el último a Irlanda, digamos, ¿qué análisis hace de estos 2 viajes que le han costado mucho, que lo ha complicado mucho? Bueno, es situaciones diferentes, ¿no? En Chile, sí, evidentemente, como vos decís, ha sido mal asesorado por quienes, no digamos que lo han hecho a propósito, pero no supieron comprender la realidad que estaban viviendo ni valorarla, ¿no? Y de ese modo le han transmitido algo que a lo mejor era inexacto, ¿no? Irlanda fue poner el pecho del Papa a una situación muy, muy difícil que había vivido ese país con el tema de los abusos, y poner la cara, ¿no es cierto?, y pedir una y otra vez perdón. Una iglesia, la de Irlanda, muy católica, ¿no? Sí. Una comunidad muy católica. Muy, muy católica. Que le tiene que haber dolido mucho, digamos, ¿no? Sí. ¿Él, cuando iba, ya sabía que se iba a enfrentar? Sí, evidentemente que no puede desconocer, inclusive han elegido ese lugar para hacer el Encuentro Mundial de Familias, no podía desconocer que tenía que ir a ponerle el pecho a las balas, ¿no? Es decir, y eso es propio de él, ¿no? No le esquiva las dificultades, va donde sabe que hace falta que esté para poner una palabra, la palabra que tiene que poner, aunque eso le signifique un cachetazo, ¿no? El tema de los abusos, digamos, me parece que Francisco está encarando algo de abrir la puerta, de no dejar de, no esconder este tipo de cosas y hacerse cargo, digamos. Hay una iglesia que tiene que hacerse cargo fuertemente de esto, ¿no? Sí, sí. Hoy, digamos, al Papa le están pasando facturas de décadas pasadas, en las cuales no tenía ninguna responsabilidad en esto, ¿no? Pero sí, ciertamente la Iglesia ya empezó con Juan Pablo II, poniendo algunas cosas en su lugar, el Papa Benedicto avanzó más y Francisco va en ese camino de la tolerancia cero a esto y bueno, yo creo que en la mayoría de las diócesis ya tenemos un protocolo para obrar preventivo y también de procedimiento cuando detectamos el más mínimo caso posible de una situación de este tipo, ¿no? Eso ha significado, bueno, modificar muchas de nuestras conductas, de nuestra manera de presentarnos ante la sociedad, y uno ya le insiste a los sacerdotes que cuando estamos confesando a los niños, eso debe hacerse en la iglesia, a la vista de todos, o en un lugar con vidrios lo suficientemente... ¿Han generado todos los obispos un protocolo de esto nacionalmente? Sí, hicimos a nivel nacional y después en cada diócesis fue tratando de adaptar eso y acomodarlo a su propia realidad. Ya te digo, no solo para los sacerdotes, sino que nosotros tenemos instituciones con niños, tenemos escuelas, tenemos ahí profesores, preceptores, porteros, gente que trabaja, y bueno, cualquier cosa que pase ahí, aunque no sea un sacerdote, es responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces, en el avance a esto de tener lugares cuidados y protegidos para niños y adultos vulnerables, ha habido un cambio muy grande. Me da la sensación que es como que un dique que se ha abierto, ¿no? Y cae de repente muchísima agua y de repente Francisco entendió que sentarse a enfrentar el agua te iba a llevar puesto. Dentro de la corriente vamos y vamos acomodando, porque se empezaron a reconocer los casos y a pedir disculpas y hacerse cargo de los errores de una iglesia, como usted dice, ¿no? Del pasado, pero parece que le explotaron todo a él, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. También este tema del abuso, digamos, creo que sabemos que lamentablemente es un problema que no es solo de la iglesia, ¿no? La mayor parte de los abusos lamentablemente se dan en el ámbito intrafamiliar, ¿no? Y en eso yo creo que sí, hay gente muy, muy golpeada, y uno la escucha, digamos, a veces
ha dejado marcadas muchas vidas, ¿no? Así que sabemos bien lo que es ese dolor, ¿no? Por ahí uno fue un cura, pero hay tanto a veces en el vecino que se metió en la casa, en el que vino a cuidar a los chicos, en el que se confió que era una buena persona y resulta que tiene cierta perversión. Y bueno, basta ver un poquito también a nivel de la justicia, ¿no? El capellán de la cárcel me cuenta la cantidad de gente que está precisamente con problemas, ¿no? ¿Pone en debate el celibato? No, digamos... O más que debatirlo, ¿no invita a hacer una apertura distinta y de repente capaz que alguna persona casada pueda integrar, digamos, y tener un grado de vocación como para formar parte también? ¿Puede abrir una discusión de esto? Sí, eso segundo es por ahí la posibilidad a veces que siempre se maneja, digamos, porque la Iglesia oriental, esto a lo mejor alguna gente no lo conoce, la Iglesia católica tiene como dos ritos, dos modos culturales de vivir la fe, ¿no? La occidental y la oriental. En la Iglesia oriental se admiten los sacerdotes casados, ¿no? Así. Es decir, no es que uno entra al seminario, se ordena cura y después se casa, ¿no? Sino que personas ya casadas se les da un desarrollo. Exacto. Como para que puedan después ejercer la vida sacerdotal. Así como tienen otros sacerdotes que son célibes, ¿no? En la Iglesia latina se ha optado siempre por el celibato, ¿no? Pero está ese otro pulmón, que es la Iglesia oriental, que siempre nos recuerda esa otra posibilidad, ¿no es cierto?, que ellos tienen de... está bien, es otra cultura, son otros modos, pero... La pregunta viene porque yo por ahí voy a la iglesia y siempre observo, y hay familias, matrimonios, esposos o mujeres, digamos, que están permanentemente integradas, digamos, ¿no es cierto? No es el tradicional monaguillo que ayuda, sino que están en el ministerio, ¿no es cierto?, de la fe, están permanentemente incorporados, y uno se pregunta, ¿y por qué no avanzar, ¿no? A mí me abrió la duda porque veo permanentemente a donde voy de mucha gente incorporada de esta manera, ¿no? Claro, sí. La Iglesia después del Concilio Vaticano II ha dado un paso hasta el diaconado, ¿no? El diaconado es uno de los 3 grados del orden sagrado, y ha restablecido el diaconado permanente, en el cual muchos hombres casados hacen ese servicio a la comunidad, ¿no? Pero bueno, tendrá que pasar tiempo, reflexión y... Claro. Bueno, en este momento ciertamente no es una preocupación de la Iglesia esto, porque como veíamos antes hay otras cosas más dolorosas y difíciles. Claro, lo que pasa es que mucha gente, producto del tema de los abusos, lo instaló. Se solucionaría de esta manera, digamos. Es un error, no pasa por acá. Es un error porque gente casada, digamos, no ocurre lo mismo. Y también, ¿no?, puede pasar lo mismo, él lo hace en su casa. Sí. El hecho de haber abierto, por ejemplo, la posibilidad de la disolución del matrimonio, ¿ha incrementado la gente que pide la disolución? Sí, en realidad la expresión concreta sería la nulidad del matrimonio, ¿no? Sí. Para que la gente lo entienda bien. Declarar nulo algo es decir que cuando se firmó este contrato había alguna cláusula que alguno de los dos no estaba dispuesto a respetar o que no cumplió, ¿no?, a la hora de celebrar el contrato. Eso es lo que normalmente pasa con el matrimonio sacramental, ¿no? A veces, yo que estoy viendo ahora que pasan por el obispado algunas de estas situaciones, hay gente que ha convivido un día, claro, una semana, 10 días. Y entonces vos decís, hubo algo ahí en el momento de pasar por la iglesia que falló, digamos, porque parece que no estaban pensando lo mismo, los dos, ni queriendo lo mismo, ¿no? O que fue una cosa demasiado precipitada y apurada, de tal modo, o presionada, que los obligó a hacer algo externo que no coincidía con lo internamente estaban viviendo, ¿no? Eso es lo que se pone un poquito sobre análisis, ¿no? Y entonces se declara que es así, que ese acto exterior que hicieron realmente estuvo viciado por muchas circunstancias que lo hicieron inválido. ¿Eso se declara acá y de ahí va al Tribunal Eclesiástico en Tucumán o cambió también la parte procesal? Bueno, ahora en las diócesis se puede hacer, según el procedimiento que nos dio el Papa hace un par de años atrás, cuando los casos son muy evidentes. Se pueden probar inmediatamente sin demasiada pericia y las dos personas están de acuerdo, ¿no? Los dos cónyuges están de acuerdo en iniciar esta vía, ¿no? Entonces, cuando es así rápido, no hay que ir a un tribunal más complejo que llevaría mucho más tiempo. Un proceso sumario, digamos, sí, que permite.
Y hay abogados, yo me acuerdo que en esa época era fundamental obtener el asesoramiento de un abogado especialista en derecho canónico, porque no tiene absolutamente nada que ver las causales del divorcio civil, que acá que estamos hablando, ¿no es cierto?, de declarar nulo, o sea, claro, sí, no tiene sí. absolutamente nada que ver el derecho canónico con el derecho civil. ¿Hay abogados en Jujuy que asesoren de esto? Sí, nosotros tenemos algunos que son licenciados en Derecho Canónico, algunos son sacerdotes, otros son laicos, y otros se van a perfeccionar en este tema o actualizar o adquirir formación porque quieren prestar servicio en los tribunales. De todos modos, esto, como el patrocinio es gratuito, digamos, para la gente, pues estos otros, los valores, digamos que esto antes, lógico, llevaba su tramiterío y su proceso, insumía cierta cantidad de dinero. Hoy día el patrocinio es gratuito, así que, bueno, hay que encontrar un abogado también que quiera hacerlo gratuitamente, ¿no? Monseñor, le agradezco mucho la visita. Bueno, un gusto estar con ustedes y Dios quiera que levantemos cabeza a los argentinos, que nos lo merecemos. Ha sido muy amable, gracias. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes, acá en la pantalla de Canal 4 de Jujuy a las 14 horas. Y no se olvide, este programa usted lo puede volver a ver el día viernes a las 20 horas en la frecuencia 4 de Canal 4. Muchísimas gracias, buenas tardes para todos. Porque es sincero lo que soy, no baja.